Buenas tardes. En varias ocasiones les he mencionado que la razón por la cual el pregrado en economía, al igual que en otras profesiones, tiene en primer lugar varios semestres y en segundo lugar cursos mediante los cuales se va construyendo el aprendizaje de lo que hacemos en nuestra actividad. Y hay una razón simple. Pues todo no se puede enseñar simultáneamente, pero algún día en el futuro sería ideal que uno se pueda tomar alguna píldora o reciba un implante que le permita entender muchas cosas de una manera no solamente simultánea, sino que al mismo tiempo pueda ensamblarlas para analizar lo que en realidad es el objeto de nuestra tarea fundamental. Me refiero a examinar la realidad y si nos preguntan, y a veces si no nos preguntan, opinar sobre esa realidad, sobre todo en tiempos como estos. Pero antes de continuar, los quiero invitar a que redoblen sus esfuerzos en materia de cuidado personal. Probablemente han visto que nuestro municipio tiene por cada 100.000 habitantes una tasa mayor de contagio que inclusive la capital del país. Lo grave es varias cosas que ocurren simultáneamente. La primera es que hay personas, se calcula que es el 70-80%, un poco más, que son asintomáticas pero llevan el virus. En segundo lugar, pues tenemos quizás por algo congénito, tendemos a no cumplir muchas normas de convivencia. Y en tercer lugar, por que los factores de vivienda, de hacinamiento, de precariedad, nos obligan a salir. Entonces estamos en medio de una amplia posibilidad de dispersión del virus. Hay un dato que quizás puede ilustrar esto más. Hace más o menos 15 días o 16 días se alcanzó el primer millón de contagiados en el mundo. Hoy, 15 días después, el número de contagiados pasa de 2,5 millones. Eso les da a ustedes una idea de la velocidad de contagio. Por lo tanto, tienen que cuidarse, porque una de las cosas más sorprendentes era que al principio nos decían que nosotros, los dinosaurios, nos teníamos que cuidar mucho. Pero resulta que en el rango de edades de ustedes y en el rango anterior es donde ocurren una buena parte de los contagios. Volviendo a la anterior, esta situación caótica, trágica, dolorosa, es uno de esos momentos en los cuales tenemos que acudir a ensamblar varias disciplinas en nuestra mente, de tal manera que podamos comprender lo que sucede. En ese sentido, entonces, les decía y les repito que ustedes son la segunda línea. La primera línea es todo el personal del sector salud, pero ustedes son la segunda línea y a ustedes les corresponde tomar el bastón de mando
para ver si podemos algún día hacer una Colombia diferente a la que hay hoy día. Menciono esto por una simple razón, porque muy a la colombiana, muy al estilo Macondo, nos hemos sumergido en una serie de debates que no tienen a veces sentido y que también creo pretenden ocultar lo que tantas veces les he dicho de que está al desnudo. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la preparación de la segunda línea, la preparación en el campo de entrenamiento, que es nuestra facultad y obviamente otras facultades, estamos hablando de varias cosas simultáneamente. La primera es cómo podemos hacer una gestión realmente efectiva, eficiente, donde el verbo que conjuguemos no es el que solemos escuchar hoy entre las 6 y las 7 de la tarde. Vamos a. Hemos pensado que vamos a tratar de. Y por eso entonces, parte del entrenamiento en ese, lo que llaman en inglés bootcamp, o sea, el que hacen las fuerzas especiales de los ejércitos, consiste en absorber muy rápidamente, velozmente, las características de esa Colombia que ha quedado totalmente al desnudo. Para mí, un buen retrato que se puede absorber en 1 minuto, 2 minutos máximo, es los 2 artículos publicados por ese gran sociólogo y politólogo dinosaurio hoy día, llamado Francisco Leal Buitrago. Él tiene, ¿no?, 5 consecuencias o más de el resultado, podríamos decir, desde 1492 hasta el día de hoy. O sea, en otras palabras, lo que hemos construido, que yo no sé si a eso es que se refiere el presidente Duque cuando dice que no hay que perder o no hay que acabar lo que hemos hecho. Yo diría, como se dice en una de las caricaturas que les envié, que en vez de tener la misma economía que tenemos hoy en día, una economía pandémica, dual, ojalá tuviéramos otra economía. Pero una verdadera economía capitalista, auténticamente capitalista, regulada adecuadamente por el Estado. Eso está en la Constitución. O sea, no hay que inventar nada. En la Constitución se combina de una manera genial la libertad de mercado, la libertad de empresa, la competencia con la dirección económica del Estado, que no quiere decir que el Estado dice qué es lo que hay que producir y cómo hay que distribuirlo. Ese no es el papel del Estado. El papel del Estado es cuidar de que la competencia, como dice la Superintendencia de Industria y Comercio, sea leal, con apego a un conjunto de normas que ya están escritas desde hace varios años. El profesor Francisco Leal nos cuenta, y sobre eso es increíble que nos lo tenga que contar, que estamos en uno de los países más desiguales de América Latina, que tenemos un sistema ineficiente de salud. Por ejemplo,
Ya van 2 o 3 días de noticias que el hospital de segundo nivel del Chocó, el hospital 1, está cerrado. Y si ustedes se toman el trabajo de mirar los videos, verán qué clase de hospital es ese. Noticia además, no me gusta mucho la forma como él define, que la acumulación de capital, que es como se crea la riqueza de una nación, Adam Smith, está en manos de unas pocas familias. Yo diría más bien, usando un término quizás más apropiado, heredado de los griegos, que tenemos una flamante plutocracia. Esa palabra lo dice todo. O sea, tenemos una sociedad en la cual las decisiones del Estado están permeadas fundamentalmente por intereses de los plutócratas. Y eso en sí tampoco es algo extraño a las democracias. Lo que sucede es que el artículo 13 de la Constitución, de esa excelente Constitución, de la parte del coto vedado, lo que no se puede, ojalá nunca tocar, nunca lo toquen, dice que todos somos iguales. Y cuando yo oigo una palabra de mucho uso en estos días, que mencionan, que se utiliza, unámonos, pues siempre pienso que hay unos que están más arriba y otros que están más abajo. De manera que para podernos unir mejor, necesitamos que haya una mayor cercanía en términos de los derechos fundamentales. Ojo, no estoy hablando tanto de riqueza, estoy hablando de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Y eso básicamente es un acceso a la educación, un acceso a la salud, a la justicia pronta y debida, a la protección a la vida, a la libertad de expresión de ideas y a una acción partidista basada, ojalá plural, es lo ideal, basada en ideas, ojalá es lo ideal, diferentes. De tal manera que los ciudadanos tengamos la opción de escoger entre esas diversas alternativas que consulten a principios reales, ideológicos y de la filosofía política, que son consustanciales con el capitalismo, para que realmente alternemos los partidos en el poder y no nos encontremos con que a veces, como parece ser hoy, estamos en esa materia como la famosa propaganda de la vivienda. Entonces, ese dominio excesivo de la plutocracia se traduce en otro aspecto, que es la debilidad del Estado. Entonces, siempre les he repetido una y otra vez que tenemos un Estado débil, o sea, un Estado que no puede ni siquiera imponer en debida forma, porque también eso es importante, en debida forma, el cumplimiento de las normas, de la Constitución, de la ley, de los decretos de emergencia y la voluntad de los mandatarios, del mandatario nacional
de los mandatarios regionales para enfrentar la situación que tenemos, a la cual debo mencionar que existe una aceptación universal, menos aquí, de que, como decía el director de la Organización Mundial de la Salud, esto va para largo, porque no solamente tenemos, como decía alguien, un virus inteligente, sino que además su característica de dispersión fuera de la velocidad es la de producir oleadas y probablemente vamos a tener dos más. O sea, como decía el director de la OMS, la próxima vez quizás sea una oleada más fuerte que la de ahora. Adicionalmente, tenemos, y eso es una fortuna, alguien siempre menciona que hoy en día están vivos un número de científicos, de sabios en estas materias que superan el número de sabios desde el día en que el hombre comenzó a caminar. Entonces tenemos probablemente unos 70 procesos de investigación de la vacuna. Inclusive algunas de ellas están ya en la fase clínica. La vacuna tiene 3 o 4 etapas. La primera es descubrir cuáles son los elementos de ella que pueden inmunizar a las personas. La segunda, según la rutina, es probarla en animales. La tercera es seleccionar un grupo de personas, generalmente voluntarios, para que la vacuna sea probada. Y luego viene dos aspectos que probablemente no van a ser fáciles. El primero de ellos es la producción. Ojalá se haga un esfuerzo mundial. Pero el segundo aspecto es quizás el más difícil y es la distribución. Nosotros en la profesión solemos decir que la segunda gran tarea de nosotros es la distribución de bienes y servicios públicos y privados. Y ahí es donde entra la segunda línea, porque eso se hace es a través de organizaciones. Esa no es una tarea individual. De manera que entonces estamos hablando del concurso de los administradores, del personal de finanzas, personal que llevan la contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la segunda línea va a ser realmente esencial. Y a nosotros nos corresponde la política pública. En el documento que les envié ayer hay 4 principios que ojalá los lean, donde examinan 4 preguntas y 4 respuestas sobre cómo elaborar una política pública. Lo interesante, de paso, es que la política pública necesita lo que estamos haciendo ahora, lo que está haciendo en Bogotá, que está en la página web de la alcaldía, lo que está haciendo la presidencia de la República, lo que estamos haciendo en Cali, y es simplemente tener algoritmos que nos ayuden a entender la propagación del virus y nos ratifiquen, primero nos enseñen y luego nos ratifiquen el famoso aplanamiento de la curva.
Pero al fin y al cabo, son algoritmos. La mejor definición de algoritmos es que es una receta. O sea, ponga esto, ponga aquello, bata, arregle, meta al horno a 300 grados y está listo. Entonces, esa es una gran dificultad. Y quizás la primera dificultad, sé que me estoy separando del cauce, la gran dificultad estimo en algo que los colombianos carecemos. La palabra mágica es tamizaje. O sea, en otros países como en el norte de Europa, China, Corea del Sur, han logrado avanzar rápidamente en la contención de la primera ola gracias al tamizaje. El tamizaje simplemente es tener a la mano numerosas pruebas, una gran cantidad de test para hacérselo a todo el que se encuentren en la calle o en la casa. Adicionalmente, para que vean ustedes lo que es Macondo, hoy el alcalde de nuestra ciudad decía que había establecido un bloque de búsqueda, como en los viejos tiempos, para encontrar a los evasores que debían estar en la casita aislados. Yo no sé si ustedes saben que hay un ciudadano colombiano que ya lleva 13 comparendos. Bueno, entonces quiere decir que estamos realmente en una situación. Pero déjenme terminar con el profesor Francisco Leal Buitrago. Tenemos, dice él, en su cuarto punto, una habilidad política del Estado, unida a una endeble formación nacional. Quizás nunca hemos pensado que los estados son como un edificio. Ustedes, a lo largo de sus vidas, habrán podido apreciar cuando comienza la obra de una casa o un edificio. O sea, primero se adecua el terreno, se ponen los cimientos y luego se comienzan a erigir las columnas, las paredes, hasta llegar al techo y finalmente los arreglos interiores y exteriores. Pues los estados son exactamente lo mismo. Un estado generalmente siempre está en construcción. Y lo que quizás nunca hemos podido entender también en Colombia es que nuestra constitución tiene una parte que es intocable, título 1 y título 2 de la Constitución, donde están los derechos fundamentales, y otra parte que es donde se sigue construyendo el Estado. Por eso hemos tenido unas 35 a 40 reformas de la Constitución y nos quejamos. Decimos que por qué, que eso quedó mal hecho. No, eso está muy bien hecho. Lo que sucede es que es imposible, como dice el título del documento de ayer, el futuro no se puede predecir. Entonces el Estado tiene que crear instituciones, adaptar normas a los tiempos nuevos que son absolutamente imposibles de predecir. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos una herramienta constitucional adecuada, es una carta de navegación que nos dice, si ustedes hacen esto, allá lejos está el horizonte, como el cuento del arco iris, que si uno llega donde se origina, habrá una vasija llena de oro. Lo que pasa en las sociedades es, y más en la nuestra, es que la olla se corre y se corre y se corre en el tiempo. Y el último punto de lo que dice el profesor Francisco Leal Buitrago es que siempre hemos
procrastinado. Esa palabra, que me cuesta mucho trabajo pronunciar, quiere decir que es lo que hacemos los que estudiamos. Dejamos todo para mañana. No hay nada más terrible, más difícil que la tarde de un domingo o el domingo en que termina la Semana Santa. Porque generalmente el lunes, en el primer caso, tenemos algo que hacer. Pero desde el viernes estamos pensando, más tarde lo hago, más tarde lo hago, mañana lo hago por la mañana y por la mañana decimos por la tarde lo hago y por la tarde decimos por la noche lo hago. El Estado colombiano creo que ganaría un premio olímpico en términos de retardar lo que debió haberse hecho hace muchos, quizás siglos o décadas. El mejor ejemplo de eso es que en los años 40 del siglo pasado creamos una serie de instituciones similares a las que tienen otros países, ¿no? El Seguro Social, el Instituto de Crédito Territorial, no sé si fue por ahí, el Banco Central Hipotecario, Telecom, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo increíble, pero muy normal en Macondo, es que después las tuvimos que enterrar, echarlas a la basura y volver a empezar de nuevo. Pues bien, hay otro aspecto al cual me quiero referir antes de que se me olvide. Y es que me preocupa profundamente observar varios aspectos de lo que sucede, pero que tiene que ver mucho con los documentos que están puestos a su consideración. Me refiero a que obviamente la primera preocupación del gobierno debe ser cómo enfrentar la pandemia. La pandemia en un país que, repito, tiene una economía pandémica dual. Y concebí la unión de esas tres palabras recordando mi formación de hace 3 siglos, cuando leí, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el libro de Sir Arthur Lewis, La teoría del desarrollo. Y lo admiré en aquella época y lo sigo admirando porque, en primer lugar, pues fue un libro básico para muchas generaciones de economistas. Pero al final había una utopía que la vinimos a clarificar muchísimas décadas después. La primera era que era posible llegar algún día a ser como Suiza. Hace muchos años, probablemente sus padres no habían nacido, era muy frecuente en Colombia comparar a este país con Corea del Sur, ¿no? Y por ahí en los años 50, nosotros estábamos, entre comillas, un poco delante de Corea del Sur. Y los economistas se preguntaban, bueno, ¿y por qué Corea del Sur ha logrado esos niveles de acumulación de riqueza, de bienestar para sus ciudadanos, inclusive en medio de algunas trapisondas de dictaduras, etcétera, etcétera? Pero es un país claramente hoy en día desarrollado. Además, un país siempre al borde de la guerra por el vecino que tiene en el norte. Alguna vez estaba yo en la Universidad de los Andes y conocí
un profesor de Corea del Sur, un profesor universitario. Y para sorpresa mía, él me dijo que él estaba aterrado de por qué en esa universidad habían tantas mujeres estudiando. Y yo me sorprendí, porque pues para mí era lo más normal. Hace muchos años, entre paréntesis, en muchas profesiones, las niñas tienen una proporción entre 60 a 70% de los estudios de pregrado. Y a este profesor, que venía del Corea del Sur, le sorprendió que tantas niñas fueran a la universidad. Bueno, en esa época yo todavía creía que, bueno, el desarrollo se podía lograr. O tal vez empezaba a dudar. Pero años después fue fácil hacer una reflexión por algunas lecturas que me llegaron a proponerles a los estudiantes, a mis colegas, porque aprenden igual que estoy aprendiendo. Yo en la universidad he aprendido mucho, mucha economía, y era que países como Corea del Sur, como China, como Japón, jamás de los jamases fueron subdesarrollados. Jamás de los jamases fueron países emergentes. O puedo citar un ejemplo de una ciudad-estado donde la acumulación de riqueza es absolutamente impresionante, más la democracia no. Singapur. Puedo citar otro ejemplo de la estela del colonialismo, Hong Kong. O puedo citar otro ejemplo, Taiwán. Entonces, lo que ocurre es que como no fuimos capaces de hacer eso, nos tocó el tsunami del virus en un país que estaba preparado para seguir su marcha interminable como país desigual, como país con Estado débil y no soberano, como país con una plutocracia dominante y un país donde, entre otras cosas, tenemos unos principios que son inamovibles. Por ejemplo, es el país donde se pagan más impuestos, es un país de fácil acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Para acabar de completar, nos tocó un gobierno, la vivienda. Generalmente, yo a las 6 de la tarde acudo puntualmente a la rueda, no sé cómo llamarla, que, a la cual asiste el señor presidente de la República y algunos de los altos funcionarios del Estado. Después de asistir como telespectador a esas reuniones, he llegado a la conclusión de que probablemente el presidente Duque, que admiro como persona, está preparándose para una reelección. Ahí se conjuga mucho el verbo ir, vamos, se conjuga mucho ese verbo con otro, el verbo vamos a hacer. Pero quizás la tapa es ver la filantropía del Estado
contenida en numerosos videos donde las personas, en Colombia les decimos personas humildes, les decimos personas vulnerables, entre otras cosas, les coloqué la etimología de vulnerable, porque es una palabra que usamos, pero quizás ignoramos realmente lo que quiere decir vulnerable. Las personas que muestran un gran agradecimiento por esa filantropía del Estado. Por ejemplo, la devolución del IVA, 70.000 pesos. O por ejemplo, lo de Familias en Acción, 270.000 pesos. Y además, una generosidad mucho mayor ahora en la pandemia, porque se han duplicado esos dineros haciendo 2 entregas. No sé por qué, quizás por mi talante contestatario, me pregunto, ¿de qué sirve esa cantidad de dinero para aquellos humildes, vulnerables, etcétera, etcétera? También vi un video donde la señora del señor presidente repartía unos paquetes para esas familias. Lo interesante era observar el tipo de vivienda, el tipo de techo donde esas personas no viven, mal viven. 37% de la población. Y además, me hicieron derramar lágrimas viendo ese gesto paternal de la repartición de esos bienes y servicios. En un país que carece de seguro de desempleo, en un país donde es tan rapante la desigualdad, en un país donde la marginalidad sale a hacer cacerolazos y probablemente, no sé si es el virus de la protesta o es otra cosa. Pero lo que más me impresiona de todo esto no son los esfuerzos de esa filantropía del Estado. Una filantropía que nuevamente se concentra, en términos generales, en la plutocracia. Bueno, pero realmente lo que me preocupa es que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido mencionar, porque como es un gobierno de vivienda, a nadie se le ha ocurrido mencionar la importancia que tendría si realmente queremos aprovechar la lección, ahora que hemos visto los desnudos, si queremos realmente hacer un país y darle contenido a esa frase vacía de que juntos salimos, que de esta salimos, pues inicialmente de lo que vamos a salir era lo mismo de antes. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que yo no veo, por ejemplo, una convocatoria a un nuevo plan de desarrollo, a una sustitución del uso
de los instrumentos de política económica que tenemos hoy en día por otros. Yo no veo que hayamos entendido la lección que nos han dado los Estados Unidos, Japón, Inglaterra, sobre cómo el Banco Central de nosotros, el Banco de la República, está dotado del poder no para prestarle plata, para darle plata al dinero o a los plutócratas, porque eso estaría mal. Eso se hizo en el pasado. Hay innumerables artículos de Rudolf Holmes contando eso. Sino para hacer un negocio donde una parte del dinero pasa de un bolsillo del Estado a otro bolsillo del Estado y donde el déficit del gobierno central tiene una razón de ser. Donde nosotros podamos realmente construir un sector salud, una educación que valga la pena. En lo que yo les envié, el número de computadores por cada 100 estudiantes es 7.6. En los campos de Boyacá, cercanos a Tunja, un campesino que alquila su fuerza de trabajo recibe diariamente entre 30,000 y 35,000 pesos, pero debe destinar entre 10,000 a 15,000 pesos para dotar a su hijo de una conexión de datos en Internet para que él siga estudiando. Sitios donde no hay Internet, y cuando un campesino quiere hacer esto, tiene que ir a Tunja, por ejemplo, para comprar ese cupo para el celular. Y además, pues, usar el celular, que no me parece el instrumento más adecuado para la educación. Entonces, el mensaje que les quiero dejar hoy día, fuera de que se cuiden mucho, fuera de que usen este tiempo para verlos desnudos, tocarlos, examinarlos, porque ustedes no se alcanzan a imaginar, y es una característica de Macondo, la inmensa cantidad de estudios que tenemos en los centros académicos, no solamente de Colombia, sino en el exterior. Por ejemplo, el profesor Francisco Leal Buitrago formó parte alguna vez de la Universidad de los Andes. El Departamento de Ciencia Política de ellos cumplió hace 2, 3 o 4 años, 50 años. Y sus estudios realmente valen la pena. Producen notas políticas que son de acceso gratuito, documentos que son de acceso gratuito y documentos de nota de política que son totalmente gratuitos. De manera que con un solo dedito ustedes pueden tener acceso a mirar de cerca y entender académicamente la desnudez de ese país. Adicionalmente, les he colocado, y por eso lo largo de esos documentos, artículos recientes del El Espectador. El tiempo no está en este momento cobrando por acceso, pero en algunas revistas sí. Y quiero que lean el artículo del New York Times de una profesora que profesa la iglesia de la teoría monetaria moderna. Cuenta ella
que alguna vez le preguntó a uno que fue presidente, a un economista que fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, que cómo se hacía la emisión. Y él dijo que simplemente con un dedito se tocaba un botón del computador e inmediatamente aparecían los billetes que hace el Banco Central. Su tarea fundamental es imprimir y dar esos billetes al sistema financiero. Lo ideal es dárselo al Tesoro de la Nación, o sea, pasar de un bolsillo del Estado a otro bolsillo. Pues esa noticia de que no era sino tocando un botón produjo que 1 millón de personas, 1 millón de personas trataran de mirar o consultaran el tweet donde esta profesora daba la información. También ayer les envié uno de los más apasionantes capítulos de la historia reciente del mundo. Me refiero a la historia del petróleo, a la historia de la exploración del petróleo, su proceso de refinación y una noticia que sería ideal para preguntarles cómo es posible que en un mercado hayan precios negativos. De hecho, así lo han reportado. Pero la segunda pregunta es cómo esos precios negativos se tornan positivos en un día o dos. ¿A dónde quedó la teoría neoclásica de la oferta y la demanda con semejante situación? Se me agota el tiempo. En la prisión uno aprende a reflexionar mucho, mucho más que cuando está libre. Entonces, no se pierdan la continuación de esta interesante serie y ojalá hayan disfrutado de la poesía para aquellos que tengan o aquellas que tengan el amor lejano y de las caricaturas que ahora están en una época de florecimiento. Cuídense mucho y volveremos a hablar. Que tengan un buen resto de semana, un buen fin de semana y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.